¿Feliz sábado? ¿Estamos aquí? ¿Estamos arriba? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! El día de hoy vamos a hablar de los jóvenes. Y ustedes dirán, sí, vas a hablar de David y mató a Goliat. Vamos a hablar de David que mató a Goliat. El asunto de hoy no es que David mató a Goliat o que a José lo hayan vendido. El asunto de hoy es lo que puede hacer un joven. Lo que puede hacer un joven. Porque el maestro nos enseñó que en la lectura bíblica nos dice, tomó un niño, lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos le dijo, mira, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Ahora, Jesús toma al niño en medio de ellos, de sus discípulos, y lo toma como ejemplo, ¿no? Siempre tenemos que el adulto es el ejemplo del niño. Pero entonces en este caso importante, Jesús toma a un niño como ejemplo. Por ahí he escuchado yo gente que sabe que mientras más edad tiene el hombre, más malo es. Y debe ser menos malo cuando es más niño, más puro, más inocente. Porque el adulto, en su recorrido, en su vida, ha visto cosas, ha experimentado cosas. Y hay ciertas fibras en su corazón que se han endurecido por sus malas experiencias. Pero los niños, no. Los niños no se endurecen hasta que un adulto le enseñe a endurecerse. El niño no le pega a otro niño hasta que el papá le dice, pégale para que te respete. Entonces nosotros endurecemos a los niños. Y Jesús toma al niño de ejemplo. Vamos a ver tres cosas importantes que han hecho jóvenes en la Biblia. La primera experiencia está en el libro de Primera de Reyes. Vayan conmigo, vamos a llegar a Primera de Reyes. Corrijo, es segunda. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Vamos a leer algo que hizo un joven. Y ustedes van a ver hasta dónde llega tu influencia. No solo como joven, sino como persona que ama a Dios. Como persona que ha renunciado a los deseos, a la ira, al rencor. Vamos a leer. Capítulo 5, versículos del 1 al 14, una lectura que dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre tenía atributos que lo hacían grande, pero tenía, ¿cómo lo diría Pablo? Un aguijón en la carne. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entiendan, de Siria, soldados toman prisioneros de Israel, y entre estos prisioneros hay una niña, que de haber sido niña libre de Israel, ahora era esclava de la esposa de Naamán. Y vean lo que le dice la niña. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora ven todo lo que hizo una simple muchacha. Primero, le da esperanzas a un enfermo. ¿Tú le has dado esperanza a un enfermo alguna vez? ¿O ha sido así? Oh, tranquila, que no sé, si Dios cree, tal vez Dios te puede sanar ahí con una duda. Así se le da esperanza a un enfermo. Ella fue y le dijo a la señora: si ella va al profeta, va a sanar. Eliseo le dijo a ella que lo iba a sanar. ¿Le dijo Eliseo eso a ella? No. ¿En quién creía ella? En Dios. ¿En quién creía ella, Freiberg? ¿En quién creía la muchacha? ¿Por qué? Exacto. Los padres también saben inculcar cosas buenas. Y la niña, pero vean esto, era una niña esclava. Y al que le esclavizó, le dijo: el profeta te va a sanar. ¿Tú eres capaz de ser buena gente con los que te son mala gente contigo? La habrán tratado bien a la casa de Naamán, pero era esclava. Esclava es esclava. Y esta niña con fe le dijo a Naamán: si va al profeta, sanará. Y vean la respuesta de Eliseo: para que sepa que en Israel hay profeta. Parecía que se hubiesen puesto de acuerdo, pero no se pusieron de acuerdo. Simplemente ella tuvo fe. Si tú tienes fe, tú puedes hacer que un rey mueva sus influencias para beneficio de algo. Eso fue lo que hizo una muchacha. Vean que no sabemos ni el nombre, simplemente sabemos de su influencia. La influencia del joven para Dios es vital, porque hay cosas. ¿Por qué no se lo dijo a la mamá, la que le enseñó del Dios? ¿Por qué no fue la señora, la mamá de la joven que habló con la señora y le dijo: mira, vea que allá hay profeta? ¿Por qué no? Porque tenía rencor, porque tenía rabia de que la sacaron de su tierra y ella prefería verlo podrirse ahí que darle esperanza. Pero la niña no. La niña todavía no había sido contaminada por su madre, ni por su padre, ni por la tragedia. Ella, con un buen corazón, le dice: si va allá, ya lo sana. ¿Y sabe lo que hizo Naamán? Le hizo caso. No le dijo: esas son cosas de niños, como nosotros menospreciamos a los jóvenes. No son cosas de niños, cosas de loco. Él no. De repente, porque Naamán estaba viviendo la tragedia que viven las personas en los hospitales, la tragedia que vive la niña del niño Harold, la niña que no conocemos. Porque ellos sí están dispuestos a seguir lo que Dios dice. Ellos sí están dispuestos a seguir el camino de la fe, a creer en alguien, a creer en Jesús. Y hace falta que alguien les dé esperanza. Y los jóvenes están llamados a dar esperanza, los adultos están llamados a dar esperanza. Pero tú no puedes dar una esperanza que no tienes. En el versículo 14 dice: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vean hasta dónde llegó la influencia de una niña. Naamán se sanó. Naamán creyó la influencia de la niña y se sanó. Todo lo movió ella, señores, con una simple palabra. Si tú eres capaz de dar esa palabra, también vas a hacer esa influencia. Porque también vamos a irnos a ver la experiencia de David, primera de Samuel.
capítulo 17. Lo que me llama a mí la atención en la experiencia de David, no es que David mata a Goliat, porque eso no es lo trascendental. Si no era David, pudo haber sido Jonatán, pudo haber sido cualquiera. Lo que llama la atención es que hay un hombrecito grande, porque tiene músculos, tal vez haría ejercicio, quién sabe. Pero sí, encuerpado sí era. Y tenía aterrorizado a un pueblo. ¡Ay, qué grande Goliat! ¡Ay, qué musculoso! ¡Ay, qué espadote! ¡Ah! Tronco de armadura. Adultos que se habían olvidado quién era su Dios. Gente que pregonaba diciendo: somos el pueblo de Jehová. Aquí nada nos puede pasar porque Jehová está con nosotros. Pero lo decían con un temor, con un miedo y con una inseguridad. No, claro que eran sinceros, porque la verdad decían, el problema es que no la creían. Ya su adultez había afectado su fe. No, no es una rima. Pero ser adultos acabó con su fe. Creer que ellos podían resolver sus problemas había acabado con su fe. Pero déjame decirte algo, David fue capaz, porque David, cuidando ovejas, vino oso, vino león, David estaba muerto. Vino oso, vino león, y de los dos lo libró Dios. Porque su vida corrió peligro. Porque tuvo un momento en su vida en que dependió de Dios, y no fue uno, fueron dos, y dijo: Dios me salva, y Dios lo salvó. Entonces él tiene que llegar allá y ver como un ejército de tipos adultos, sus hermanos también están todos chorreados de miedo, y un solo tipo, ustedes, y blasfemaba contra Dios, y David no se la pudo calar, ¿vale? ¿Por qué los jóvenes sí se tienen que calar la tragedia? ¿Por qué los jóvenes sí tienen que sufrir y quedarse callados y confabularse con el mal? ¿Por qué los adultos no confabulamos con el mal? ¿Por qué David no se la caló? ¿Por qué David no soportó que un hombre, así sea grande, pequeño, sea tu jefe, sea tu hermano, sea tu esposo, tu esposa, tenga que calarse que hable mal de Dios, del pueblo de Dios? David no se lo soportó y le dijo: voy a pelear. Pero tú no puedes pelear así, ponte una armadura. Yo no puedo poner eso, no soy hombre de guerra. ¿Cómo voy a pelear si no es hombre de guerra? Yo voy con lo que tengo. ¿Y qué tenía? Una resortera y piedra. Porque lo único que sabía hacer, como todo muchacho, tirar piedra. Era lo único que sabía hacer. Tirar piedra. Y va y le dice a él, y entonces Goliat: ahora los niños pelean las guerras de los adultos. Para Dios sí. Para Dios un niño sí pelea la guerra de los adultos. Porque un niño sí se pone de parte de Dios. Sí se pone de parte de Dios. Pelea la guerra de los adultos y gana. Pero si el joven, el adulto, se pone de parte del mundo, no va a ganar nada. Porque allá había un ejército de gente que estaba con el mundo, que le interesaban las cosas del mundo y las cosas de para allá y las cosas para acá, pero había uno solo y era joven, era un muchacho, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por el rey, menospreciado por el pueblo, y es que estaban tan asustados, estaban tan locos que dejaron que pelearan. ¿Tú crees que yo dejo que venga un niño de 15 y 16? No, que voy a pelear contra un... Quédate ahí, que pasó, estamos los grandes. Tan asustados que lo dejaron. O impresionados por la fe de David. Ahora hay que preguntarle a ellos. Porque uno aquí no puede juzgar a la luz de lo que dice la Escritura. Pero hay que preguntarle qué sintió cada uno, ¿no? Entonces David está ahí y enfrenta al gigante, y el gigante sí, tal, y es más grande y pelea, y David se para ahí, y viene el gigante hacia él, y él va hacia... Epa, no dice que David corrió hacia él. Ojo, vino el problema, no, huye, no. Corrió hacia él, en el camino montó la piedra, empezó a darle vuelta y... ¡fum! Ojo, eso era un proyectil, no era para jugar carrito. Eso era una resortera, eso era un arma de guerra. Tira una piedra a un niño, cae el gigante y le corta la cabeza.
presenta la espada como ofrenda en el santuario. ¿Quién hizo eso? Un niño con fe. Y otra cosa, esto es lo más bonito que puede hacer un niño. Me acompañan a Lucas capítulo 2. Esto pudiera ser más largo o más corto o más explicativo, pero hemos tenido muchas interrupciones, mucho previo, entonces no queremos que la mente se canse tanto que no pueda copiar el mensaje. Capítulo 2 de Lucas. Versículos 41 al 52. Es la experiencia de Jesús en la Pascua. Jesús era un muchacho travieso. Habrá que preguntarle a María cuánta travesura no hizo. Porque vean lo que pasó. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, ya había subido un poco de veces. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. No le dijo a nadie que se iba a quedar. Una experiencia horrible. El que es padre sabe que cuando el hijo, ¿dónde está el hijo? No, tú sabes, no, yo no sé, ¿cómo tú no sabes? ¿Cómo tú no sabes? ¿Cómo yo no sé? Y aquí hay desesperación y se dicen cosas uno al otro. Eso pasa. Y el niño por ahí de repente pasándola bien. Pero Jesús a los ojos de ellos duró 3 días perdido. Y ellos estaban confiados porque como era una fiesta familiar, Jesús pudo haber estado con Juan, el Bautista, pudo haber estado con otro primo, la familia, pues era una cuestión familiar, era la familia completa. Entonces cuando va la familia completa, uno no anda con el papá y la mamá, uno anda con los primos. Era un niño. Pero ocurre, y este en el versículo 46 en adelante dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso es lo más maravilloso a los ojos de Dios, que un niño se ocupe de los negocios de su padre. ¿Cuántos no hemos escuchado el testimonio de la niña, Franco, dame el nombre? Alexa, ¿qué es la brasileña? Andresa. Ay, nos maravillamos, ay, qué niña, wow, qué testimonio. Porque no hacemos igual. Una niña que apenas se bautizó, al año ya tenía 100 estudios bíblicos. Una cosa impresionante. Y no sobrevivió más del año siguiente porque se murió a los 13 años. Un accidente. Y como tú te preguntas, ¿cómo Dios permite que un joven tan excelente, una joven maravillosa muera? Tal vez tenía que morirse para que no la contaminara un adulto ahí dándole ideas falsas, ¿sabes? Tuvo que quizás librarla de la influencia de los adultos, porque los adultos a veces no damos un buen ejemplo y no enseñamos cosas buenas. Le decimos a nuestros hijos: no, está castigado, no es para la iglesia. Así pasa, aquí no está pasando eso en la iglesia. ¿Cómo tú castigas a un niño con las cosas de la iglesia? No va para el club, está castigado. ¿Cómo tú castigas a un niño con las cosas de la iglesia? Si a mí, ustedes saben cómo me castigaron, a mí cuando todavía no había aceptado el mensaje, me decían: vas para la iglesia. Yo no quiero ir para la iglesia. Entonces aquí castigamos, no vamos para la iglesia. Ese era el castigo, créanme. Y eso era domingo tras domingo. Y vaya para allá, lleva tabla y yo contaba los segundos y esto dura una hora, me mentalizaba. Era una cuestión, un trabajo psicológico. Esto dura una hora, empieza así, leen allá, después todos se agarran, después cantan este himno, después el sacerdote dice que se vayan, está cerca de decir que nos vayamos. Es una tortura, señores, 1 hora de tortura semanal. Era horrible, horrible. Y yo me ponía siempre de último para estar cerca de la puerta para salir primero. Era así. Pero a mí desde pequeño me llamaban a hacer las cosas de Dios. Inclusive una vez leí el Apocalipsis y me quedé más asustado.
las bestias. Y entonces vean esto, no había un adulto que me orientara, porque yo leí y son 144.000, y yo decía, los de 144.000, no puedo ser tan bueno para estar en ese grupo. Son 144.000, me empecé a portar mal porque yo igualito, no, por más que me esfuerzo. Así pensé yo, ¿verdad? Porque no había una orientación. Pero déjame decirte algo. Tú viste 3 cosas grandes que hacen los niños, ¿no? Y son 3 que son muchas. Digo 3 porque la niña le habló a Naamán. Naamán movió al rey, el rey movió a otro rey, el profeta actuó y Naamán sanó. ¡Qué maravilla! La influencia de un niño, de un joven, tu influencia. Es la influencia que quiere el mundo. Pero te voy a decir el secreto, y yo quiero finalizar hoy con esta expresión. Te pregunto, ¿tú le has dicho a Dios, como le han dicho a los apóstoles, aumentanos la fe? ¿Tú se lo has dicho a Dios? ¿Le has dicho a Dios alguna vez, aumenta mi fe? Sí se lo ha dicho. Pero ¿qué le digo? ¿Quién recuerda? Porque no voy a ir al versículo. ¿Quién recuerda la respuesta de Jesús a esa sugerencia? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y te voy a dar el secreto de esa fe. El secreto está en la semilla. Porque te pregunto, y ve conmigo, camina conmigo. Esto también lo dice Corintios 15. Está la semilla, y la semilla ¿a dónde va? Va a la tierra. ¿Qué es la tierra? No es el campo. ¿Y qué es el campo? No es el mundo. ¿Es o no es? Y para que la semilla dé fruto, ¿qué hace? Muere al campo, muere al mundo. Y después que muere el mundo, salen raíces pequeñas. Y las raíces, salen más raíces, después sale un tallito, y el tallito sale y crece, y se emociona cuando sale la primera hojita, y cuando le sale la segunda, y creció más, y subió. ¿Pero qué tuvo que hacer la semilla? Morir al mundo. Morir al mundo y a sus pasiones. Tu fe no avanza porque no has muerto al mundo. Tenemos que morir al mundo y a sus pasiones para que nuestra fe sea esa fe poderosa que el Señor puede usar. Porque es muy fácil decirle así al Señor: yo vine aquí en el nombre de Jesús a que tú hagas esto que te estoy pidiendo, porque es el nombre de Jesús el que está en juego. Pero resulta que yo vengo de ver Teresa, y emocionado porque la sinvergüenza esa de Teresa le montó cacho al marido. Yo vengo emocionado porque Teresa le montó cacho al marido, y vengo aquí a decirle a Dios que sane. ¿Cómo Dios va a sanar si yo no he muerto al mundo? O vengo de ver los Transformers 6, 8, 10, o una película de esas morbosas, o vengo de oír música. Yo una vez escuché una música en inglés, y por eso yo no escucho música en inglés, hermano. Yo detesto la música en ingolano, no porque sea mal, todo, sino porque yo una vez, pues, mira, escucha esta música en el liceo, buenísima. No le voy a decir lo que decía la canción, pero era un sinónimo de que uno se embrome, porque ustedes entendieron. Y era lo único que decía la canción, y eso era buenísimo. No escucha música en inglés. Ahora, si tú vas a morir al mundo, joven, ¿me escuchaste? Vas a morir al mundo. Si tú mueres al mundo, tú vas a mover y cambiar el mundo. Pero muere al mundo primero. No te mueras con el mundo, que es diferente. Y no te mueras al mundo. Muere al mundo y deja que las raíces salgan. Ese es todo el secreto. Para que estos 3 jóvenes, David, la muchacha y el niño Jesús, puedan ser manifestados, y nosotros vamos a hacer obras superiores a ellos. Porque el Señor lo dijo: harán obras superiores a las que yo hice. Pero primero hay que hacer ¿qué? Morir al mundo. Y ese es el llamado esta noche. Si fuese de noche, esta tarde. Pero no. El llamado esta tarde para ti es que le presentes a Dios tus problemas, tus inquietudes. Que Dios sea el gobernante de tu corazón. Que Dios sea tu anhelo. Que el cielo sea tu destino. Pero para que eso ocurra, no
te aferres a la tierra. Aquí no hay nada bueno. Te lo digo por experiencia. Si hoy tú decidiste, y te digo algo, le pregunto, ¿probaron a Dios hoy? ¿O entregamos los diezmos por puro compromiso? O sea, cuando tú hiciste así, tú dijiste, te voy a probar, Señor. ¿Tú le dijiste así a Dios? Eso fue lo que dijo el hermano. Probarme. Tú le dijiste a Dios, Señor, te estoy probando porque tú dijiste que te pruebo. ¿Lo dijiste o simplemente, no, bueno, los diezmos, ay, ¿por qué? Así fue. Porque si lo dijiste así, Dios no te va a dar nada. El que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces, eso es fe. Devolver diezmo cada semana, cada 15, cada mes es un acto de fe. Y como todo acto de fe debe ser de todo corazón. Auténtico. Y quiero invitarte a ponerte de pie porque vamos a entonar el himno tema. El himno Salvador, a ti me rindo. Estaba abierto y salió agua. Pudimos llenar un poquito, pero a nosotros nada. Amén. Dios nos mandó un poquito de agua. Simplemente porque no nos hemos atrevido a molestarnos contra Él por no tener agua. Solo por eso. Porque si nos atrevemos a molestarnos contra Él, el agua no viene. Entonces quiero invitarte a orar, porque Dios es grande y poderoso. Amén. Y es hora de creer. Vamos a orar. Amado Dios, son jóvenes del pasado, historias que están en la Biblia, testimonios de tu poder. Nos dan fuerza muchas veces y otras veces nos hacen sentir mal, porque nos preguntamos por qué ellos sí y yo no. Pero a partir de hoy, mi Señor, quiero que ese yo no se elimine. Que podamos ser valientes y valientes para creer, porque a veces somos temerosos de creer, dudosos, de doble ánimo, cosa que ponemos delante de ti para que nos perdones y nos ayudes, nos des sabiduría y interés. Amado Señor, te pido por la juventud y por el crecimiento de esta iglesia. Esta iglesia no puede seguir siendo una iglesia familiar. Esta iglesia tiene que ser una iglesia poderosa, una iglesia grande en espíritu, una iglesia grande en la predicación de la verdad, una iglesia que no se limite, una iglesia que no tenga límites. Y para ello es necesario urgentemente que nos ayudes a encontrarnos con tu Espíritu Santo, que le permitamos la dirección de nuestras vidas, que podamos ser respetuosos ante Él, ante su dignidad, y tengamos ese oído presto a escuchar su palabra. Te damos gracias porque Jesús sigue intercediendo. Te damos gracias porque tú nos sigues perdonando. Y hoy, mi Señor, que hay gente enferma en esta iglesia, y hermanos, por lo que estamos orando, suplicamos que hoy es tu día santo, que tú tengas a bien, mi Dios, y si lo estimas conveniente, el cumplimiento de nuestras peticiones. Tú las conoces, tú las oyes cada noche, cada tarde, cada momento cuando se hacen, y tú sabes de lo que te estamos hablando. En tus manos están, en el nombre de Jesús. Amén.